Y se ve reforzada con esta declaración de la vocal Nancy Gutiérrez, que sí vio la carta. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Noticias Fides ha cumplido el procedimiento que establece la ética periodística, es lo que podemos concluir hasta ahora, que sí recibió la versión de fuentes confiables. Nancy, buenas tardes, gracias por este contacto. Bueno, ¿cómo ve la directora del grupo de medios de Fides todo esto que ha ocurrido? En principio, señalándose que fue un fake news, poniéndose en cuestión la veracidad de esta versión, hasta que paulatinamente se ha venido por lo menos despejando esta confusión, más allá de una conferencia de prensa ayer de dos vocales que indicaron que no habían recibido ninguna carta de renuncia y que lo que habían recibido es una baja médica, que sí ellos confirmaron como oficial. ¿Cuál es su lectura, Nancy, de lo que ha pasado? ¿Cómo estás, Tufi? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio. En realidad, yo siempre digo que los periodistas en este caso no deberíamos, o los medios de comunicación no deberían ser, digamos, el objeto de la noticia, ni la fuente, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias, me parece importante, Tufi, reflexionar en torno a ciertos elementos, ¿no? La información salió ayer, lamentablemente se quiso mostrar como si fuera, por un lado, una noticia falsa, por el otro lado, como si fuera un error de la agencia de noticias Fides, del grupo Fides, y todo se fue cayendo porque definitivamente aquí hay un elemento central, Tufi, que es la verdad. Es decir, nosotros teníamos la información, teníamos la evidencia, pero no la podíamos publicar. Tú sabes, Tufi, y seguro, estoy absolutamente segura, por toda tu trayectoria, que alguna vez las fuentes te dicen, yo te doy el documento, pero no lo publiques. Puedes utilizar el contenido, pero no lo publiques. Nos protege, perdón, Nancy, sí, nos protege la ley de imprenta en ese sentido, ¿no? El secreto de fuente. Exacto. Entonces, yo ayer, por mucho que hubiera querido, digamos, publicarla, no lo podía hacer por un tema de compromiso con la fuente. Entonces yo no podía violar ese principio de compromiso que había adoptado con la fuente. Entonces yo y la agencia de noticias Fides, por eso es que en la noche se ratificó, incluso a través de la radio, nuestro informativo vespertino, ratificamos la información porque teníamos la certeza. Si no hubiéramos tenido el documento, probablemente hubiéramos dudado de nuestra fuente, pero teníamos el documento, por eso nos ratificamos. Entonces, aquí no debería ser ANF o X o Z medio de comunicación el objeto del ataque, ¿no es cierto? Porque apenas somos unos mensajeros, unos por donde circula la información, pero se ha vuelto como un ataque a los medios que hemos sacado la información y nos hemos mantenido, cuando el objeto de la información era el Tribunal Supremo Electoral. Nancy, Nuestro principal objetivo, Tufi, para cerrar esta idea, es que deberíamos ir a buscar qué pasó con la carta, por qué cambió de pronto el presidente interino esta posición, qué ocurrió internamente o qué está pasando internamente en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, ese es el fondo, creo yo, las preguntas últimas que has hecho, Nancy, que es lo que nos estamos haciendo los periodistas, porque creo que todos estamos interesados en que prospere la elección el 17 de agosto, que para eso haya un tribunal sólido, un Tribunal Supremo Electoral sólido, no frágil, que no tenga luchas internas que deriven en lo que parece ser un acobardamiento, reitero, del propio presidente del Tribunal Supremo Electoral, el interino, pero de todas maneras el componente periodístico, para terminar de aclarar el rol del periodismo en esto, porque hay quienes dicen, caramba, los periodistas están queriendo tumbar este proceso al difundir esta información, pero lo que creo que nosotros buscamos es aproximarnos a la verdad y hacer esas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué pasó realmente? Y esas preguntas son las que estamos planteando y queremos respuestas específicamente, sin ánimo de meter más leña al fuego, por supuesto. Claro que sí, yo creo que, Tufi, hay un objetivo supremo aquí, ¿no? Que un fin último, que son las elecciones.
creo que convenimos en que ese es el objeto, la ciudadanía está esperando y tiene que haber garantías para ese proceso y deben existir elecciones. ¿Qué actores en torno a eso de pronto están afectando ese proceso? Pues no son, creo yo, los periodistas o los medios de comunicación. En todo caso, esas preguntas deberíamos trasladarlas a los actores políticos, a los actores institucionales, quienes están por ahí de pronto, y me parece que no son los periodistas el objeto, pues, Tufi. Nosotros apenas sí tenemos que informar los hechos, y en este caso hay hechos contundentes. Entonces, a mí me parece, Tufi, y me parece importante además la reflexión en términos de que hay un proceso que está en curso, que tiene que llevarse a cabo, y además de que no se puede desviar la atención de los actores. No se puede encontrar en los medios de comunicación culpabilidades por informar y trastocar principios que tenemos los medios de comunicación para hacer este trabajo. Nancy, para cerrar este tema del procedimiento periodístico, hay quienes todavía dudan de la veracidad del documento, esta carta, porque tiene ahí un sello amarillo, no sé qué, que esconde algo. Ya han empezado a cuestionar, comparan las firmas de la baja médica con la carta, firmas que parecen evidentemente diferentes. Pero a ver, lo cierto es que hoy por lo menos se ha dado una declaración de una vocal, Nancy Gutiérrez, que entiendo que habló con ANF, con Fides, y que ratificó que vio la carta. Yo enseguida voy a hablar con Tawichi para cruzar también y terminar de entender si vieron o no la carta. Pero ustedes accedieron a una fuente confiable, por supuesto, para explicar un poco eso. La carta también accedieron, es una carta, una copia de la carta. Eso para cerrar un poco el procedimiento periodístico, Nancy. Absolutamente, accedimos a la carta, tenemos la carta, no la podemos publicar. Yo creo que en este documento que ha salido, esa mancha amarilla, obviamente está tapando un sello, es evidente. Tú sabes que cuando nos pasan un documento y nos dicen, pero que no se vea esto, porque si no se van a dar cuenta que había pasado por esta oficina. Entonces es clarito identificar quién ha filtrado, ¿no es cierto? Básica la cosa, ¿no? Entonces, hoy día nosotros hemos buscado otra voz que sea de la vocal Nancy Gutiérrez, y sí, nos ha ratificado, nos ha dicho que ella había visto, que existe el documento, que sabe que hay la renuncia. Entonces, ayer, si tú has visto la conferencia, estaba los vocales, cuatro vocales, no estaba el vocal el Tawichi, no estaba la vocal Gutiérrez, cosa que también la vocal Gutiérrez ha reclamado porque nunca le habían convocado a estar en esta conferencia. No sabemos todavía las razones de por qué pasó. Hay una sala plena hoy día. Ella nos dijo que iba a plantear el tema para que la sala plena se pronuncie sobre el tema con la verdad. Pero, Tufi, para cerrar, yo creo que es importante entender que el objetivo es buscar la verdad, ¿no? Ese es el objetivo, creo yo, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer definitivamente los esfuerzos de mostrar y darnos señales de una entidad sólida, de una entidad que está lo suficientemente asentada como para llevar a cabo este proceso electoral tan importante para el país. Quizás es uno de los procesos últimos más importantes de la democracia de los últimos tiempos. Por lo tanto, necesitamos un Tribunal Supremo que nos dé esas garantías y que los vocales, esa es su función. Para eso se los ha elegido, Tufi. Nancy, ¿te parece que la conferencia de prensa de ayer que dieron los cuatro vocales, pero que tomaron la palabra dos de ellos, fue absolutamente amplia en la difusión de la verdad? Yo lo vi un pronunciamiento bastante corto. Es más, creo que no sé, por lo menos el periodista que cubría la información del grupo Fides, de Radio Fides, nos dijo que apenas se contestó una sola pregunta muy puntual y los vocales entraron, ¿no? Dijeron eso es y listo. Entonces no hubo mayores detalles. Nosotros entendemos de pronto el estado de salud del presidente interino Óscar Hasenteufel, pero nos quedó un sabor a muy poco las explicaciones que dieron, ¿no? Y yo creo que
Tufi, una de las bases en este momento que vive el país es tener la confianza en las instituciones. Y si pasan estas cosas, se quiere desmentir, se busca distorsionar, se busca manipular las cosas, no te generan confianza, te generan otro tipo de elementos. Entonces, cuando se dice, es falso, ¿qué es falso? Es falso el documento, es falso el contenido, es falso lo que se dice. ¿Qué es falso en definitiva? Pues no. Entonces, nos queda eso, porque el vocal también dijo, no hemos tomado conocimiento en la sala plena, lo que no significa que no necesariamente no exista la carta, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros ratificamos lo que dijimos como Agencia de Noticias Fides, y no es a título personal. Como Grupo Fides lo hemos ratificado, lo hemos sostenido, porque teníamos una base informativa importante, absolutamente confiable, absolutamente confiable. Sí, recurro a la lectura de la periodista que también analiza los hechos para preguntarte qué crees que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, porque es cierto, yo tengo también la versión de una llegada del doctor Jacen Teufel de que él está con algunos problemas de salud, pero ¿será la única causa de lo que ocurrió ayer? Bueno, es que si tú ves, yo no quiero hacer muchos comentarios, Tufi, sí, porque incluso ya algunos voceros del gobierno han empezado a ver como si hubiera una intencionalidad en esto, y no existe absolutamente nada. Estamos cumpliendo nuestra labor. Yo reitero que no deberíamos ser el objeto de la noticia. El objeto de la noticia debería ser el Tribunal Supremo Electoral y los vocales. Pero ya que tú me preguntas, Tufi, yo creo que ha habido varias señales de cierta, no sé si descomposición o ciertos desacuerdos internos, falta de consensos internos. Tú has visto que no han podido elegir al presidente a una directiva titular. Entonces han terminado recurriendo y delegándole estas dos funciones de vicepresidente y presidente interino a don Óscar Jacen Teufel. Una persona, obviamente, cargarse toda la responsabilidad, porque definitivamente los vocales no se ponen de acuerdo, pues no debiera ser un elemento correcto desde mi punto de vista. La anterior semana, la vocal Gutiérrez ya criticó el interinato, porque dijo que tenía un plazo ese tiempo de interinato. ¿Qué pasa para que no lo pongan en mesa y lo consideren para elegir un titular? No sé. O es que definitivamente don Óscar Jacen Teufel es la única garantía para este proceso. Eso a veces se termina concluyendo también. Y mucho antes están estos elementos que alguna vez el año pasado, si no me equivoco, Tufi, la vocal Arista dijo en una declaración que el presidente Óscar Jacen Teufel había renunciado en una sala plena, que había sido de manera verbal y que después lo iba a poner de manera escrita, una cosa así. Poco después, unas horas después o algo por el estilo, porque igual se armó un revuelo, el presidente salió para aclarar y decir que no se había entendido bien, que no se había comprendido muy bien, que aquí, que más allá. Entonces, no son señales tampoco muy buenas. En todo caso, yo creo que los vocales tendrían que reflexionar internamente para ver que estas señales no son nada gratificantes en la certeza de las elecciones generales, Tufi. Gracias, Nancy, por darnos a conocer la posición de firmeza, diría yo, en cuanto a la difusión del tema por parte de la agencia Fides. Por supuesto que el buen periodismo de ninguna manera va a apuntar con la búsqueda de la verdad. No es excluyente la búsqueda de la verdad con la realización sí o sí de las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Más bien la búsqueda de la verdad permitiría, la transparencia, tener un proceso mucho más limpio en lo que vendrá. Difícil, pero ojalá que limpio. Así que gracias por este contacto. Hasta la próxima. Gracias, Tufi, y gracias por el espacio. Saludos a tu audiencia. Gracias, Nancy Bacaflor.